Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV LG 4K con tecnología OLED, en este caso de 55 pulgadas. Bueno, mientras observan este relativamente rápido unboxing, quería mencionarles un par de cosas acerca de este televisor. La primera es que lo puede conseguir a un muy buen precio en una promoción en el almacén Éxito, pagando con la tarjeta de crédito a un precio aproximado de 3.290.000 pesos, esta versión de 55 pulgadas. La otra es que cuando lleguen al apartado gráfico de la calidad gráfica de este Smart TV van a notar un problema o un defecto de fábrica con el cual me vino este televisor, y que la verdad solamente me di cuenta de él cuando coloqué el fondo gris para poder probar el efecto de pantalla sucia de este televisor, porque con contenido normal y sobre todo cuando uno se aleja un poco de la pantalla, ese problema no es tan perceptible. Me pasó a mí, no quiere decir que a todas las unidades de este OLED A1 les va a pasar. Ese es el resumen de lo que encuentran en la caja, esta pegatina que va en la pantalla que sirve para aquellos que quieran promocionarlo de pronto en algún almacén. Por supuesto, la guía de usuario, el manual de garantía, el manual de usuario general y también del Magic Remote. Las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 3 por cada una de ellas. En cuanto al cable de energía o cable de poder, este viene pegado, por así decirlo, al televisor. También encontramos esta correíta para un mejor manejo de los cables en la parte de atrás. También encontramos esta tapa que va aquí para cubrir este agujero. Yo pensaría que de pronto se le puede comprar una base central, para adaptarla. No estoy muy seguro, pero eso es lo que yo interpreto, sobre todo porque aquí encuentro estos 4 agujeros en los cuales al parecer se le pueden introducir tornillos. Este televisor no viene con base central, viene solamente con bases laterales. Yo pensaría que esto, como ya les dije, es para adaptarle una base central por aparte en caso de que así se quiera. Por supuesto, también encontramos el Magic Remote con este diseño 2021 que es más renovado, un poquito más ergonómico, tiene más teclas de acceso directo, una ruedita de scroll un poquito más pequeña. La verdad es que a mí me gusta más en comparación con el diseño de los modelos de años pasados. En cuanto a las entradas, en la parte posterior encontramos aquella para introducir el cable de internet, el puerto digital óptico para, por ejemplo, conectar una barra de sonido, también un puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, que es HDMI 2.0, y por supuesto la conexión para la antena de aire. En la parte posterior lateral encontramos 2 puertos USB 2.0 y otros 2 puertos HDMI también 2.0. Este Smart TV OLED A1 no soporta puertos HDMI 2.1 en ninguno de sus tamaños. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo de 4,8 centímetros. Tiene este botoncito en la parte central baja, como pueden notar, para funciones básicas: encender, apagar, acceder al menú, entre otras. La instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente cada una de ellas cuentan con las letras A y B, las hacen coincidir de acuerdo a la letra que encuentren en la parte de abajo en el televisor en cada uno de sus laterales, las hacen coincidir de esta forma y luego proceden a atornillar, recuerden, 3 tornillos por cada una de estas bases laterales. Así luce visto desde su parte posterior. Los agujeros, para quienes quieran instalarlo en una base de pared, miden o tienen una distancia en horizontal de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. La base de pared no viene incluida. Así luce visto desde uno de sus laterales. Como ya les había comentado, el grosor máximo de este televisor es de 4,8 centímetros y la estabilidad, como ustedes pueden percibir, la verdad es que no está para nada mal. La pantalla viene con este plástico protector y esta fue una de las razones, creo yo, por las cuales no pude percibir ese problema que en unos segundos van a poder notar en la pantalla, porque si bien cuando lo entregan, por lo menos aquí en Colombia, hacen revisar que la pantalla encienda y que esté en buen estado sin rayones, esa raya vertical que ahorita van a poder observar no la pude percibir en ese primer encendido, sino ya después cuando coloqué el fondo gris. Voy a saltarme los pasos del primer encendido de este Smart TV porque son muy aburridores y la verdad es que son muy fáciles de seguir, siguiendo y leyendo las instrucciones que van apareciendo en pantalla.
Esta es la última versión de software disponible a fecha de hoy de este televisor 03.20.11. Su sistema operativo se llama WebOS, propio de esta marca LG. Este es el diseño del menú principal. La verdad es que me parece muy funcional. La fluidez de este sistema operativo es buena. La verdad no tengo mucho que reprocharle al respecto. La tienda de aplicaciones de este televisor, o mejor dicho, de este sistema operativo es muy amplia, cuenta con aplicaciones populares, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, entre muchísimas otras, y el espacio de almacenamiento es de 2367 megas, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Este televisor cuenta por supuesto con esta función conocida como compartir pantalla o screen mirroring. Sirve con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, puesto a que tiene la funcionalidad conocida como AirPlay. También soporta además lo que se conoce como pantalla superpuesta o superposición de pantalla, pero solamente cuando se conecta algo a alguna entrada y al mismo tiempo compartir la pantalla del teléfono móvil. No se puede, por ejemplo, utilizar YouTube y también compartir la pantalla del teléfono móvil. Eso no lo permite. En cuanto al navegador de internet, este OLED A1 cuenta con esta funcionalidad que es una especie de mini picture-in-picture, con la cual cuentan también los navegadores de modelos de gamas más bajas de esta misma marca, que puede ser útil, por ejemplo, cuando quieran jugar algún videojuego y leer algún tutorial de alguna página web. Por supuesto también soporta búsqueda por medio de comandos de voz, que es muy precisa la gran mayoría del tiempo. La velocidad de apertura de las páginas web es relativamente rápida, pero por supuesto esto también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. La navegación es muy fácil, muy intuitiva, muy fluida gracias al control Magic. Se puede hacer scroll y por supuesto apuntar con el cursor en pantalla, como están pudiendo notar. Y también por supuesto permite reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que la velocidad de carga también depende de la velocidad de internet que tengan en sus hogares, y también tengan en cuenta que no todas las páginas les van a permitir reproducir los videos, ya que este televisor no es Android TV. Ahora sí, vamos con la review en cuanto a su calidad gráfica, empezando por supuesto con la uniformidad de los colores grises. El efecto de pantalla sucia, como pueden notar, es muy pero muy poco perceptible, casi que imperceptible. Lo que sí pude percibir yo es la raya vertical. No sé si ustedes están pudiendo notarla en este momento en la parte derecha. Si no pudieron notarla, aquí se las muestro, porque de hecho puede pasar desapercibida cuando uno se aleja, que es lo normal, colocarse a unos 2 metros o 1,5 metros de la pantalla, y es menos perceptible cuando las luces de la habitación están totalmente encendidas. Entonces pongan mucho cuidado cuando les entreguen sus unidades, no solamente de este A1 sino en general. Yo la verdad no sabía si mostrarles este problema, pero decidí hacerlo para que tengan en cuenta si de pronto a ustedes les sale. No se preocupen, porque no es como tal que en todos, como ya les había mencionado, que en todos los televisores A1 o de LG vaya a salir. A mí me pasó. Tengo muchísimos televisores, como ustedes han podido notar, y este es el primero con el cual he experimentado problemas de ese tipo que me hagan pedir el servicio de garantía. Pero bueno, supongamos que ese problema o defecto de fábrica no está ahí. Vamos entonces con la revisión en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a colores. En SDR o rango dinámico estándar me parece que realiza un muy pero muy buen trabajo. Tiene una cantidad de brillo en nits en SDR o rango dinámico estándar de 262, que podría ser suficiente para aquellos usuarios no muy exigentes, y sobre todo cuando lo vayan a utilizar en habitaciones con poca o nada de iluminación. Ya con HDR o alto rango dinámico también me parece que realiza un muy buen trabajo en cuanto a colores. De hecho se nota un poco más de volumen de color, y esto es gracias a que tiene una mayor cantidad de brillo en nits en este aspecto de alto rango dinámico, 452 nits, y con el modo juego baja un poquito hasta 444 nits, pero puede ser igualmente muchísimo más que suficiente para casi cualquier usuario que no sea muy exigente en esta área de brillo, y que además lo vayan a utilizar principalmente en habitaciones con muy poca iluminación.
Tengan en cuenta, para quienes no sepan, que este televisor no soporta o no necesita tecnologías de retroiluminación ni Full Array, ni tampoco tecnologías como el local dimming o atenuación local, puesto a que su tecnología es OLED de diodos orgánicos emisores de luz. En cuanto a tecnologías HDR, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también Dolby Vision. Los ángulos de visión, al igual que prácticamente todos los televisores con esta tecnología OLED, son muy buenos en cada uno de sus modos de imagen, como están pudiendo percibir. Los colores no pierden casi que nada de tonalidad cuando su pantalla se ve desde un ángulo muy amplio o pronunciado. No lucen blanquecinos como si de pronto lucirían en televisores con tecnologías normales LCD LED con paneles VA. La verdad es que aquí en esta área los televisores OLED digamos que reinan. El manejo de los reflejos es otro punto en donde destacan los televisores con este tipo de tecnología OLED. Sin embargo, en este aún no me parece que los resultados son un poquito peores en comparación, por ejemplo, al C1 también de este año 2021. Probablemente debido a que el C1 tiene una mayor cantidad de brillo y esto le ayuda a contrarrestar mejor los reflejos. El manejo del movimiento de este OLED A1 es bueno en cada uno de sus modos de imagen. Como muchos de ustedes ya saben, cuenta con este parámetro en claridad conocido como TrueMotion, que si notan problemas de vibración o tartamudeo pueden colocar en selección de usuario y mover a voluntad este parámetro hasta que noten mejorías, o simplemente probar con alguno de estos parámetros predeterminados: natural, movimiento cinemático o movimiento suave, hasta que noten decrecimiento en los problemas mencionados. En cuanto al escalado de imagen, es importante destacar que este televisor cuenta con el procesador Alpha 7 de cuarta generación con contenido en 720p o HD. Hace un muy buen trabajo. Las partes pixeladas que se pueden notar no son tan perceptibles ni tan molestas, pero si el contenido tiene menor resolución sí que se puede notar un poco más y podría llegar a ser algo molesto para algunas personas. A partir de 1080p o Full HD ya el trabajo de escalado de imagen es mejor, no se notan partes pixeladas, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar ni en este ni en ningún otro televisor 4K actual. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo o los resultados sí se van a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo al respecto: cuando quieran reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, HBO Max, Disney Plus, entre otras, que para esto deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otros, a muy buenos precios. En cuanto al apartado gaming, hice la prueba con una Xbox Series X. Aquí les muestro con lo que es compatible este televisor. Si es compatible con Dolby Vision para gaming. Lo único que no soporta es puertos HDMI 2.1 y tampoco tasas de refresco variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aquí les voy a mostrar entonces que lo único que no soporta así en general, además de las tasas de refresco variables, es los 120 Hz en 4K, porque como ya mencioné no tiene puertos HDMI 2.1. Sí soporta los 120 Hz, pero solamente hasta 1080p o Full HD. No lo soporta en 4K. Aquí hago la prueba. Cuando cambio la tasa de refresco a 120 Hz, me dice que no soporta la resolución de 4K. También quise hacer la prueba a ver si de pronto los 120 Hz lo soportaba en 1440p de resolución, pero tampoco. Entonces tengan en cuenta, 120 Hz solamente hasta 1080p o Full HD, y en 4K y 1440p solamente hasta 60 Hz de tasa de refresco.
Este televisor, al igual que los de gama más baja, soporta esta Game Bar que nos permite entrar aquí a este optimizador de juego, en donde podemos escoger el género del juego y con base en esto, en cada una de estas 4 opciones podemos guardar alguna configuración de imagen que queramos. Aquí por supuesto nos sugieren algunas ya de fábrica. Cada vez que se cambia el género, cambia la configuración de imagen. Esto puede ser muy útil, como ya les mencioné, para guardar configuraciones de imagen y utilizarlas dependiendo de cada videojuego. También se puede cambiar el color de esta Game Bar entre estos 3 colores: verde, naranja o violeta. Entonces es una Game Bar, digamos que muy funcional para este aspecto de guardar configuraciones de imagen, y por supuesto también se puede acceder a la configuración de imagen de este modo juego a través de esta Game Bar cuando quieran cambiar parámetros como brillo, contraste, etcétera. Aquí vemos que se puede tanto en SDR como en HDR. En este caso lo reconoce como Dolby Vision. En cuanto a los tiempos de input lag, tanto en 4K 60 Hz en SDR como en HDR tiene 10 milisegundos. La verdad es que en la práctica se siente muy bien, aún para gamers exigentes. Yo diría que tiene muy buenos resultados en esta área, teniendo en cuenta que se trata de un televisor con tecnología OLED de un tamaño relativamente grande, en este caso de 55 pulgadas. En cuanto a calidad gráfica, la verdad es que hay muy poco que reprocharle a este televisor. Lo único sería que no tiene así una altísima cantidad de brillo. Recuerden que 450 nits en HDR con el modo juego, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario que no sea muy exigente en este aspecto y que además lo vayan a utilizar con las luces de la habitación casi que totalmente apagadas o totalmente apagadas. Su relación de contraste es infinita porque sus colores negros son perfectos. Como pueden notar, no van a percibir molestias en cuanto a los efectos de clouding, blooming o backlight bleeding, porque simplemente no hay. Su relación de contraste es infinita porque, como ya mencioné, los colores negros son perfectos. Su luminancia en partes oscuras es 0, por ende la cantidad de luminancia en partes claras dividido entre 0 pues no existe, no se puede simplemente. Entonces por eso tildan a los televisores OLED de tener un contraste infinito, y la verdad es que los resultados son muy buenos, son increíbles, como en prácticamente todos los televisores OLED. Entonces es un televisor principalmente indicado para aquellas personas exigentes en esta área de querer ver colores negros perfectos y de no tener esos molestos problemas de clouding, blooming y sangrados de luz. El tiempo de respuesta de ese televisor es de 7,3 milisegundos, que me parece muy bueno. No se compara a los OLED de gama alta, por ejemplo el C1, que tiene un tiempo de respuesta de 1,7 milisegundos, pero aún así me parece que la fluidez y el manejo del movimiento tanto en este apartado gaming como en general es muy bueno, a pesar de que no cuenta con puertos HDMI 2.1 ni tampoco con tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. En cuanto al apartado de sonido, su potencia es de 20 watts, soporta tecnologías Dolby Atmos, Dolby Digital y también canal de retorno de audio mejorado. No soporta tecnologías DTS. Al final van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de este televisor, que me parece que está muy bien. Ya si me preguntan si recomiendo o no ese televisor, la verdad es que sí. Sin embargo, es solamente para aquellas personas que quieren aventurarse a experimentar la tecnología OLED, que nunca lo han hecho y quieren ver a ver qué tal les va. La verdad es que en cuanto a calidad gráfica, colores negros, contraste, es muy bueno, pero no es un televisor recomendado para aquellas personas que ya sean muy exigentes, que hayan experimentado televisores de gamas altas, ya sean OLED o no, con altas cantidades de brillo, porque ese televisor probablemente los pueda decepcionar un poco en ese aspecto. Por todo lo demás, me parece que es una muy buena opción. Además, si son personas que no les interesa tener puertos HDMI 2.1 para disfrutar de todas las tecnologías gaming disponibles hasta la fecha. Porque si están buscando un televisor OLED con esas características, entonces deberán invertir un poco más e irse por un televisor OLED C1 o un CX del año pasado. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios.
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía para disfrutar de algunos beneficios y así además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, entonces les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV 4K OLED A1 de 55 pulgadas. The swarm brought ruin to our world.